Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor de Osana Living, Glenn Ortiz. Hola, hola a todos, Dios les bendiga una vez más. Agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí reunidos por medio de esta plataforma, por medio de la tecnología. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos ha ayudado, nos ha acompañado en esta aventura que Dios ha puesto en nuestras vidas junto con mi esposa y que hemos decidido emprender. Ya vamos para año y medio, vamos avanzando en lo que es Osana Living. Como siempre lo digo, primeramente gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que ha sido tan fiel, tan comprometido, pero más que comprometidos, tan pobres de espíritu, porque el pobre de espíritu entiende que necesita recibir de Dios y dice la palabra que bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos van a heredar el reino de los cielos. Entonces, dígase a usted mismo que usted es un heredero del reino de los cielos, porque usted es pobre de espíritu y está buscando de ciertas formas y de ciertos modos, como este modo de reunirse virtualmente para escuchar un mensaje de bendición, de salvación. Diga, yo soy pobre del espíritu y soy heredero del reino de Dios. Les bendigo una vez más, para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Bendigo a las personas que se están conectando, las personas que han de conectarse. Siempre he dicho y le digo al Señor, Señor, se han de conectar los que se tienen que conectar. Cada palabra tiene que ser específica para cada corazón. Nosotros, como predicadores y expositores de la palabra, no hacemos ruleta bíblica, sino nunca abrimos la Biblia. Bueno, señor, esta semana que vas a querer hablar para la gente, abrimos la Biblia, caemos ahí en el versículo y decimos, oh, Judas se ahorcó, entonces vamos a predicar sobre los ahorcados. No, nunca lo hacemos así. Siempre le buscamos la voluntad de Dios, de que Dios obre de una forma especial cada miércoles, cada vez que nos conectamos, y que sea una palabra específica para cada quien. Entonces, les bendigo. Diga también, esta palabra es para mí, esta palabra me va a edificar. Si estoy aquí presente y conectado, conectada, es porque es una palabra que me va a instruir y me va a enseñar. ¿Cuántos extrañan escuela bíblica? Levante manito. Ahorita estamos en final de año, estamos respetando la temporada, el descanso. Si le damos gloria a Dios por permitirnos terminar un año, pero ahí estamos pensando si terminamos un seminario en este año o iniciemos el otro año con escuela bíblica, pero a un nuevo nivel. Entonces, ténganos paciencia, ahí vamos avanzando, todo con calma, todo con su avena y su pitillo, porque cuando no generamos cargas o no nos generamos cargas a nosotros mismos con tanto activismo, podemos recibir de parte de Dios cosas buenas, bonitas y agradables. ¿Cuántos están preparados? Levante manitos si usted está preparado para esta palabra. Y hoy le pido al Espíritu de Dios que esta palabra quede sembrada. Es un mensaje muy poderoso. Nunca escatimo mensajes que doy, pero hay mensajes especiales y hay mensajes que uno dice, wow, este es un mensaje muy lindo y especial. Hay mensajes que te abren un panorama, que te quitan vendas, que te quitan cegueras, que te prende el bombillo del cuarto oscuro, te saca de tu confort, te quita, como dice un pastor por ahí, te mata vacas sagradas. Bueno, en fin, este es un mensaje. Este mensaje es uno de estos, así que disponga su corazón y solamente le pido a Dios que nos dé sabiduría y le dé sabiduría a usted para entender este mensaje, porque es de estos mensajes que pueden ser mal interpretados de una forma no adecuada. Entonces, procuraré ser lo más sabio posible para impartir este mensaje. ¿Preparados? Aquí vamos. En los años 90, como a finales, creo yo que en el año 1999 se estrenó una película, imagínense, hace tiempo, a más de 26 años, se estrenó una película que generó controversia en su momento. No era una película de acción, no era una película que se tratara de política, sino que era una película que hablaba de la religión. Y tenemos que entender que en los años 90, 80 y 70, todo lo que era la iglesia tradicional, y cuando me refiero a la iglesia tradicional, me estoy hablando de la iglesia católica, de las cuales quizás muchos venimos de allá o profesamos en algún momento el catolicismo, y quizás muchos eran creyentes
reacientes de que yo muero católico, esa famosa frase, ¿no? Nací católico, vivo católico y moriré católico. A mí no me traigan a esos evangélicos, aleluya, la meladrillos, no me los traigan, yo voy a morir católico. En los años 70, 80, 90, todo lo que era la Iglesia Católica estaba a gran dimensión, a lo que hoy en día no. Si usted se da cuenta, y lo hablábamos con mi hermano Román, de que toda la religión musulmana está teniendo un auge y tiene que pasar y suceder para que el anticristo se revele y Jesús se revele también. Pero en esa época, todo aquel que quisiera hablar en contra de la iglesia tradicional tenía que tener un carácter fuerte y saber a lo que se estaba metiendo. Y en el año 1999 se estrenó una película que se llamó Estigma. No sé si alguno tiene referencia a esa película o algún día la vio. Y lo pongo en contexto de la película. La película trata sobre una joven que tiene sucesos paranormales, o es decir, sucesos demoníacos, pero esta joven en particular sufría todo lo que eran los famosos estigmas o las famosas heridas de Cristo en el Calvario. Entonces, uno a uno, ella, por medio de quizás su posesión o lo que estaba pasando espiritualmente sobre ella, le estaba sucediendo esos casos. Primero tuvo que soportar, dice, éramos católicos, apostólicos y romanos, y así decían las personas. Y esta mujer empezó a experimentar paranormalmente los estigmas y todo empezó del menor dolor hasta el mayor dolor. Sabemos que los que somos lectores y hemos estudiado sobre el Vía Crucis y la pasión de Jesús, vemos que Jesús inició primero con los látigos, después cargar una cruz, después los clavos, la corona de espinas, después los clavos y por último la lanza en su costado. Entonces esta mujer protagonista de esta novela empezó a experimentar esos estigmas. La primera estigma que tuvo esta mujer en la película fue que empezó a sangrar en su cabeza a causa supuestamente de la corona de espinas, que también empezó a recibir latigazos, pero el otro protagonista era un sacerdote que tenía dudas sobre todo el sistema, toda la religiosidad, todo el costumbrismo, todas las reglas, todas las leyes de la Iglesia Católica, y empezó como a investigar este tema de esta mujer. También este sacerdote trabajaba en el área de los exorcismos y le remitieron el caso a él y empezó a investigar. Para no hacerle largo el cuento, esta película empezó a desarrollar su nudo en el momento de que esta mujer, o mejor dicho, esta mujer por medio de los estigmas, supuestamente era una vocera. Vuelvo y digo, es una película, no es real, no es que pasó en la vida real. No es que vaya a decir, uy, el pastor contó tremendo testimonio. No, es una película. Entonces, esta mujer supuestamente era vocera de la Virgen María y que la Virgen María tenía un mensaje para el mundo. Entonces, la pelea era que los demonios y Satanás no querían que supuestamente este mensaje saliera a nivel mundial porque iba a abrir un ámbito espiritual y iba a decir una verdad. Pero también la verdad que esta mujer tenía era una verdad que iba a derribar o iba a poner en tela de juicio todo el sistema católico. Sabemos que la iglesia tradicional se basa en muchas reglas, en la idolatría, en los santos, en las imágenes, en la jerarquía sacerdotal, de que Papa es la representación de Dios aquí en la tierra, que los obispos, que los sacerdotes, todo un sistema que nosotros sabemos que se maneja en el catolicismo. Eso es un sistema gigantesco, ¿sí? Y obviamente todo aquel que se atreva a enfrentarse a ese sistema tendrá que enfrentarse no solamente a un país, no solamente a un sistema religioso, sino también en algo espiritual. Entonces esta mujer tenía que transmitir un mensaje. Entonces todos estos estigmas y todo lo que pasaba alrededor de ella estaba sucediendo para que ella no pudiera dar un mensaje. Y el mensaje se basaba que supuestamente eran los únicos manuscritos que había de la mano de Cristo. Era solamente una pequeña frase que Jesús había escrito. Sabemos que Jesús no escribió nada en la Biblia, no hay un manuscrito que digamos que fue de puño y letra de Jesús, pero en la película decían que esa pequeña frase fue lo único que Jesús pudo haber escrito y obviamente de saber que Cristo lo escribió era algo sumamente importante. Pero algunos padres o algunos
líderes de la Iglesia Católica ya sabían sobre ese manuscrito y estaban haciendo todo lo posible para que eso no se saliera al mundo, porque esa famosa frase iba a derribar todo el sistema, todo el fundamento de la Iglesia Católica. Es decir, que era una verdad que iba a romper un sistema. Era una frase o un manuscrito que iba a derribar todo el fundamento o toda la doctrina en las cuales se basaba la Iglesia Católica. ¿Quieren saber esa frase? Vuelvo y digo, esto no es bíblico, esto no está en la Biblia, porque ahorita les voy a leer la frase, suena bíblico, pero eso no está. Sí está por ahí en Primera de Glenn 2.4, pero en el canon bíblico no está. Entonces, no se me confunda. ¿Quieren saber esa frase? Esa frase, según la película, iba a derribar todo el sistema, iba a derribar todo el fundamento de la Iglesia Católica y por lo tanto esta mujer estaba sufriendo, estaba padeciendo esos estigmas. Ya al final esta mujer sufrió heridas en su frente, hay una escena donde sufre los latigazos, hay otra escena donde se sufre de los clavos en sus pies y en sus manos y antes de que había el tiempo, estaban todos en contrarreloj para revelar esta frase porque la última herida era al costado, era la herida de muerte, entonces esa era la trama de la película. Pero al fin se revela eso, se revela esa frase. Y la frase es la siguiente: el reino de Dios está dentro de ti, no está en edificios de madera o piedra. Parte una madera y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Primera de Glenn 2.3. No mentiras. Se lo voy a repetir. El reino de Dios está dentro de ti, no está en edificios de madera o piedra. Parte una madera y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Ustedes dirán, uy, pero esta frase no es tan trascendental. Para la Iglesia Católica y en su momento sí, porque sabemos de que la Iglesia tradicional tiene la costumbre de decir que hay que ir a la casa de Dios. Es que en cada iglesia católica ahí vive Jesús. Y si tú no vas a la iglesia, si nosotros no le edificamos una catedral gigantesca a Jesús, Jesús no va a habitar en medio de nosotros. Y esta frase rompía todo el fundamento, todas las costumbres que los creyentes a esta iglesia acostumbraban a hacer para acercarse a Dios, pero en medio de esta frase Dios simplifica todo. O mejor dicho, la película quería simplificar la relación de Jesús, ¿sí?, con esta frase. La iglesia tradicional está acostumbrada a poner muchas penitencias, muchas cosas, ¿no? Para los que fueron iglesia católica, al principio nos tenían que bautizar, que después las confesiones, que la primera comunión, que los sacramentos, que yo no sé, los 7 famosos sacramentos que había que practicar para ir al reino de Dios. Entonces, eso se basaba en la Iglesia Católica, que el Papa es el representante de Dios en la tierra, bueno, en fin, que los curas, que los obispos, que los cardenales, que todavía una estructura y que todo ese sistema religioso y que toda esa religión era la base del reino de Dios aquí en la tierra, bueno, en fin. Pero esta frase quería derribar eso, es decir, de que esta frase simplificaba la forma y el método de cómo el ser humano se podía acercar a Dios. Entonces, supuestamente en la película esta frase derribaba todos los fundamentos, todos los paradigmas, todas las costumbres, todas las leyes humanas que el ser humano, valga la redundancia, inventó para que supuestamente el hombre se acercara a Dios. Algo muy simple, algo muy simple. Deja de ir a misa cada 8 días, deja de ser tan confesionario, deja de echarte el látigo en la espalda, deja de subir a Monserrate con frijoles o lentejas en los zapatos, deja de hacer tal cosa, deja de hacer tal cosa. Solamente esta frase simplificaba. El reino de Dios no consiste en ir a la iglesia, el reino de Dios no consiste en las riquezas, el reino de Dios no consiste en los sacramentos, en las leyes humanas. El reino de Dios solamente consiste en que el reino de Dios está dentro de ti. Y eso es bíblico. Nosotros somos iglesia. Y algo que tenemos que entender como cristianos es que la iglesia no es el templo físico, la iglesia somos nosotros, eres tú y somos yo. Porque Cristo habita en nosotros. El Espíritu de Dios dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, todo este sistema religioso, por medio de esta frase se simplificaba. Así de simple era estar con Dios. Y así se titula este mensaje, así de simple.
Y usted dirá, pero pastor, pues es que nosotros somos cristianos. ¿Usted para qué nos va a hablar algo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la cual yo no iba supuestamente a irme, sino ahora ya soy cristiano? ¿A qué va el cuento? A que nosotros no nos alejamos de ese sistema. De que la Iglesia cristiana, obviamente, no hacemos o no se dedica a hacer las mismas reglas o las mismas costumbres al pie de la letra como la Iglesia tradicional, pero la Iglesia cristiana se ha acercado a poner cargas y a poner costumbres para que supuestamente la Iglesia se acerque a Dios. Es decir, que la Iglesia cristiana nos hemos complicado absolutamente la vida con sistemas, con protocolos, con argumentos, con leyes, con costumbres humanas, para que supuestamente Dios esté más cerca de nosotros y le podamos agradar. Sencillamente nos hemos complicado. Y en Mateo 23:5, Jesús se lo explica o se lo dice de una forma muy airada, pero muy protocolaria, a la iglesia y a los líderes de la iglesia de esa época. Mateo 23:5. Me dice Douglitas que hay problemas con la Biblia, pero a ver, el primero que me gane en la Biblia a encontrar ese versículo, levante su mano, encienda su micrófono y lea. Mateo 23:5. ¿Encontraron? Les gané. Sí. Mateo 23:5, escuchen esto. Antes, perdón, 23 del 4 al 5, dice lo siguiente: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Mira esta belleza de discusión que Jesús tenía con los escribas, los fariseos, los líderes judíos, los líderes que supuestamente, o no supuestamente, es verdad que a los 8 años ya tenían que conocerse la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, tenían que conocerse toda la ley, todos los 613 mandamientos tenían que sabérselos al derecho y al revés. Personas que supuestamente conocían al Señor por medio de la palabra, pero que cuando vino el Mesías no lo conocieron, lo desconocieron y lo desecharon. Y Jesús viene y les dice: venga, ustedes no se asemejan, ustedes no se alejan realmente de las demás religiones. Las demás religiones tienen que ir a sacrificar, tienen que, mejor dicho, latigar sus cuerpos, tienen que ofrecer sacrificios a sus dioses, pero ustedes están igual. Ustedes les están exigiendo a la gente cosas que ni siquiera ustedes son posibles de cargarlas. Ustedes le están poniendo reglas y mandamientos de hombre a mi pueblo, las cuales ni siquiera ustedes cumplen. Llegó al punto de que había tantas leyes o tantas costumbres tan absurdas que aún Jesús tuvo que explicar. Dice la Biblia que Jesús estaba comiendo con sus discípulos después de hacer una obra evangelística, después de sanar enfermos, de echar fuera demonios, y Jesús solamente en la simplicidad de su ministerio, ojo con esta palabra simple, la voy a repetir bastante, en la simplicidad o en lo simple que fue Jesús, se sienta con sus discípulos a comerse un vaso de agua. Y pasan los líderes religiosos, ¿no? Los que se creen los doctos, se pasaron ahí los que nunca ensuciaban sus mantos, los que siempre creían que tenían la verdad absoluta, los que creían que enseñaban la palabra y que esa palabra no tenía que caer a tierra, que sus pensamientos y sus ideologías y sus costumbres eran principios divinos, principios de Dios que no se podían romper. Y Jesús, en medio de quizás ese círculo, de esa conversación, comiendo a gusto, simple, una simplicidad de Jesús comiendo con sus discípulos, quizás hablando: oiga, ¿sí vio cómo le sacamos el demonio a Ingrid? Es un ejemplo, ahí había una Ingrid. ¿Sí vio cómo sanamos al cojo? ¿Sí vio cómo le sacamos el demonio a ese rebelde? ¿Sí viste cómo sanamos a los leprosos? Sí, maestros. Y ellos comiendo. Y llegan los líderes, escribas y los fariseos y decían: Jesús, así todos imponentes. Como hay líderes hoy en día cristianos y pastores, vuelvo y digo, no tengo nada contra nadie, pero es que hay que decirlo y sé que en algún momento nos hemos identificado con eso. ¿Acaso no sabes que comer con las manos sucias es pecado? Sí. Mejor dicho, llegaron a querer dañarles el ratico a Jesús con algo tan ni trascendental.
Yo creo que la mirada de Jesús fue como que, ¿en serio te estás preocupando y estás armando un show mediático porque mis discípulos y yo estamos comiendo aquí con las manos sucias? ¿Acaso no sabes que en la ley de Moisés eso está prohibido? Eso es pecado y peor aún, más en el día del ayuno. Es Jesús, espera. Y Jesús les da una lección. ¿Acaso no saben que lo que contamina al hombre no es lo que entra de su boca, sino lo que sale de ella? Porque lo que ahorita estamos comiendo va a la letrina, va al baño. Pero las intenciones de nuestro corazón salen de nuestra boca y esas palabras pueden ser más contaminantes y más dañinas. Se estaban complicando la vida a los escribas y los fariseos. Y hoy en día nosotros como iglesia nos estamos complicando la vida, colocando leyes, colocando un sistema, colocando procesos, colocando reglas que en vez de acercar más la gente a Dios, las está alejando. Sistemas que en vez de generar productividad en crecimiento eclesiástico y en crecimiento de iglesia, está trayendo una resta. Porque están esos sistemas de que aquí se hace como yo, el pastor lo dice, y si no se acomodan como el pastor lo dice, aquí no vuelvan, no vengan. Busquen otra iglesia que les alcahuetee otro sistema. Nos hemos complicado la vida. Nos hemos complicado la vida. El sistema de que no se pueden abrir otros ministerios sin la cobertura de X o Y, porque eso es un sistema. Entonces, muchos ministerios mueren a la espera de que un hombre, con su sistema y su creencia, diga, hasta que yo lo unja, usted puede ejercer su ministerio. Hasta que nosotros le llamemos y se sujete a nuestro sistema, puede pastorear. No entendemos que más de un sistema hay un mundo que se está perdiendo y que Jesús necesita más obreros para la mies. Un sistema de protocolos, un sistema de activismo. Llega tanto el activismo que si vos faltas un día a la iglesia, siendo líder o siendo ministro, te estás enfriando. Como si te hubieran acabado de sacar del horno microondas. Métalo porque se está enfriando. Llegamos a meternos a un sistema y nos complicamos tanto la vida creyendo que en medio del activismo, obedeciendo al sistema y a las leyes humanas, nos acercamos más a Dios. Pero hay una frase muy hermosa que dice, le servimos servimos a la obra, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Podemos estar lunes en la alabanza, podemos estar martes en reunión de liderazgo, los miércoles quizás una célula, reunión familiar, los jueves otro servicio, los viernes servicio de jóvenes, sábado ayuno, domingo servicio. Y quizás nuestra vida se convierte en un círculo, vuelvo y digo, como le dije en el principio, este es un mensaje que no quiero que malinterpreten. Orar es bueno, claro que sí. Congregarse es bueno, claro que sí. Ayunar es bueno, claro que sí. Servir es fenomenal, es espectacular, pero el fundamento de este mensaje es que no hay que creer que porque todas estas cosas que nosotros hacemos por obedecer a un sistema y por obedecer a un activismo más nos acercamos a Dios. Y a veces nos olvidamos de las cosas tan simples que Dios nos ha entregado para realmente estar cerca de Él. Y eso es lo que vendía el sistema católico, el sistema fariseico de la época de Jesús y el sistema actual. Que entre tú más hagas obras, que entre más tú seas visible, entonces estás más cerca de Dios. Que quizás por trabajo, por estudio, solamente puede ir un domingo, es porque es un cristiano tibio, porque no le entregó su vida a Jesús. Y hemos llegado a catalogar cristianos. El que viene 3 días a la semana es un cristiano promedio que puede servirle al Señor. El que solamente viene un día, no. La famosa frase a veces que hasta yo la decía, los calentasillas de los domingos, ese solo viene a calentar silla el domingo, no lo tengamos en cuenta. Pero eso sí, tengamos en cuenta a los que vienen 7 días a la semana, 5 días a la semana, a los que se esfuerzan. Y a veces malinterpretamos que ese esfuerzo los vuelve más ungidos o cercanos a Dios. Sé que acá hay personas que están 7 días a la semana y no estoy diciendo esa acción no es mala, quiero que no me malinterpreten, pero esa acción es mala siempre y cuando tú creas que haciendo más estás más cerca de Dios.
Si no tienes hábitos de oración, si no tienes hábitos de relación con el Señor de la obra que estás haciendo. Ahí se cruza ese límite. Y a veces, por medio del activismo, queremos comprar la gracia. Esto es fatal. La gracia es un regalo. Dios por medio de la cruz nos dio la salvación, nos dio todo. Aún dice la palabra en Efesios que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y cuando pretendemos comprar la gracia con nuestras acciones, pues ya deja de ser gracia, deja de ser un regalo. Y a veces queremos añadir con nuestras acciones, añadir algo más, una medida más a esa gracia que Jesús ya la dio. Jesús ya nos dio la entrada libre a Él. Nosotros no tenemos nada más que hacer. La iglesia tradicional creía que con los sacramentos, la primera comunión, el confesarse, el bautismo, eso te acercaba más a Dios. Y la frase de la película lo simplificó a todo. A donde tú quieras que esté, yo estaré contigo. Y bíblicamente es así. Aunque pases por un valle de sombras de muerte, no temerás mal alguno, porque yo Jehová estaré contigo. Yo iré delante de ti con puertas gigantes. Porque ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, así de simple es el tener una relación con Jesús. Así de simple es servirle a Él. Es tan simple, tan sencillo como cuando tú tienes una relación íntima con tu esposo, con tu esposa, una relación con tu hija, con tu hijo. Así de simple. Y nosotros como iglesia hemos puesto escaleras o le hemos puesto escaleras a la gente para que cada peldaño lo acerque más a Dios. Entonces creemos que si tienes que hacer esto, tienes que ahora venir los lunes, tienes que ahora que venir los martes, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que diezmar más, ahora tienes que servir más. Y mi familia no importa, acércate más a Dios. Y mi trabajo, eso no importa, acércate a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Inclusive tomamos versículos y los malinterpretamos para chantajear a la gente. Y a veces colocamos peldaños como si Dios estuviera arriba, en un segundo piso en su trono, y mirando hacia abajo dirá, bueno, ¿quién más hace obras para que sea digno de mi presencia? Nos hemos vuelto así. Pero cuando he estado leyendo la Biblia, y más los evangelios de Jesús, aún desde el principio, Dios ha sido tan simple en toda su creación, en todo lo que ha hecho, que ha tenido contacto directo con el hombre. La simplicidad de Dios se ve aún en la creación. Si tú ves la luna, y si nosotros fuéramos psicorrígidos, diríamos, pues es un círculo que brilla, es algo muy simple. Y a la larga es algo simple. Dios en su soberanía y en su inteligencia divina y poderosa pudo haber hecho la luna de una forma más fenomenal, más maravillosa a los ojos del hombre. Yo creo que Dios dijo, hagamos algo simple y funcional, hagamos un círculo, démosle luz y ya. Lo mismo cuando tú ves el sol, tú dices, es un círculo que genera calor y es amarillo. Si tú ves las nubes, aún ni tienen forma. Yo creo que ni Dios ni se preocupó por decir, vamos a ponerle forma a las nubes, no, algo simple, pero efectivo. Y cuando tú ves la creación original de Dios, y la detallas de una forma racional, tú dices, algo tan simple como es tan funcional y tan productivo. Algo tan simple como una pequeña hoja verde que a veces tiene una forma triangular y no tiene nada más extraordinario que pueda maravillar tus ojos, es tan importante para la vida humana. Algo simple, pero funcional. Y nosotros en la iglesia nos hemos olvidado de ser simples y funcionales. Al contrario, nos hemos metido unos problemas y nos hemos metido, mejor dicho, en la complicación más grande del mundo y dejamos de ser funcionales. Porque dejamos de pasar a lo simple a lo complicado. Entonces nos volvemos complicados cuando ponemos reglas. ¿De acuerdo? Cuando llegué a una iglesia y quise entrar en el ministerio de alabanza, llega la líder de este ministerio de alabanza y me dice, bueno, Glenn, vamos a generar un proceso. Y yo, bueno, yo ya estaba como en contra en ese momento de los procesos. Bueno, vamos a generar un proceso, me voy a someter al proceso.
El proceso consistía de que pues, ya para yo entrar al Ministerio de Alabanza, yo ya tenía 10, 11 años de trayectoria en el Ministerio de Alabanza, ya enseñaba la palabra, bueno, en fin, estaba en ese momento haciendo eso y llega esta líder, no la juzgo, no le estoy diciendo que lo está haciendo mal, solamente que eran las reglas de su iglesia, el sistema de ella, puede ser productivo para unos o para ella era productivo, pero para otros quizás no lo puede ser. Y decía, consiste para que llegues al Ministerio de Alabanza y puedas ministrar en el altar, tienes que ver 3 cartillas que dura año y medio. Y yo, ¡wow! Está bueno. Y el primer nivel es, vamos a ver temas de quién es Jesús, cosas muy básicas. A lo que yo le dije a ella, oye, hagamos algo. Tú me dices que vea el primer nivel, pero tienes que ver que yo soy maestro de escuela. Modestia aparte, ¿no? Pero de nada va a ser productivo que yo vea una cartilla de fundamentos muy básicos, ¿sí? Si eso mismo lo enseño, más bien adelántame. Y la respuesta de ella es no. Su respuesta fue, es que aquí se hace así. ¿Te acomodas al sistema o no te acomodas al sistema? A lo que mi respuesta, muchos dirán, uy, pastor, ¿no se sujetó? Dije, no. Y no es que no me haya sujetado por rebeldía, sino que no me sujeté por darle valor a mi proceso. Porque mi proceso no venía de un año, 2 años, fue un proceso de años. Y en la iglesia anterior donde administré tantos años, también viví otro proceso muy fuerte, caótico, ¿sí? Y hasta quizás torturoso en la forma en que me trataron, el que el sistema, el líder de alabanza de ese momento no fue sabio en tratar. Y yo decía, no, yo voy a valorar lo que Dios me ha entregado y lo que he podido hacer. Eso es como si tú le dijeras, si tú fueras el rector de un colegio y le dijeras a un muchacho, ¿usted a qué grado entra? A noveno, porque ya vengo de otros colegios donde ya cursé primero hasta octavo, vengo a cursar noveno. No, 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 no. Así como usted entra a un nuevo colegio, lo devolvemos a primero. Sería muy lógico. Pero a veces el sistema de la iglesia nos convierte en algo así, ilógicos. Y vuelvo y digo, nos hemos vuelto tan complicados que nos volvemos improductivos. Que entre mayor reglas coloquemos como iglesia, la iglesia no crece. La iglesia no crece. Y he notado que en los grandes ministerios la simplicidad es algo que prima. Simplicidad. Así de simple. Jesús fue tan simple aún llamando a sus discípulos. Jesús fue tan simple que solamente se acercó al mar y vio a Pedro y a su hermano y les dije, hey, vengan, los haré pescadores de hombres. No fue más. Nunca Jesús se acercó con una cartilla de fundamentos doctrinales, cartilla 1, 2, 3, 4, 5 hasta el tomo 15, y les dijo, si quieren ser mis discípulos, léanse estas 15 tomos y cuando se los lean vienen y hablamos. ¿No? Jesús fue simple. Jesús cogió a 12 simple, usted, síganme. No pueden haber sido más. Se le acercaron a Jesús personas que le dijeron, queremos seguirte, y Jesús les dice, ve y haz esto y me sígueme. Y personas que no quisieron hacer. Pero Jesús nunca obligó a nadie y nunca les generó proceso. El proceso realmente que Jesús hizo con sus discípulos fue en la trayectoria, en la vida cristiana. Y yo siempre he dicho que los mejores procesos que tú puedes vivir son los íntimos y los personales con Dios. Los procesos que vives en tu diario vivir, en las adversidades, en las pruebas que la vida y Dios te han puesto, ahí es tu proceso. Pero nos hemos acostumbrado a que si pasamos un proceso eclesiástico del sistema, hice las 3 cartillas, ahora sí puedo ministrar en el Ministerio de Alabanza. Quizás de qué sirve pasar a 3 cartillas si tu carácter no ha sido formado. He conocido líderes de alabanza que son jactanciosos y orgullosos. Y aún pasaron un proceso y un sistema de su iglesia, pero en su carácter no fueron formados. Nos hemos pegado una complicada como iglesia. Eclesiastés 4:6 dice lo siguiente, a ver, ¿quién me gana? Eclesiastés 4:6. A ver si lo encuentro. Si alguien lo entiende, primero puede abrir su micrófono y decirlo. Eclesiastés 4:6. Dice lo siguiente, les gané. Más vale. Ay, no.
Dale, Miguelito. Perdón. 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ok. Entonces, cuando creemos que darle más activismo a nuestra vida cristiana, de hacer esto y lo uno y lo otro, de tener los 2 puños llenos, de tener los 7 días a la semana llenos, ¿sí? Es más productivo. Pero acá Eclesiastes nos da un mensaje muy sencillo. Más vale un puño lleno con descanso. Esto es muy importante. La simplicidad de tener una relación con Jesús y ejercer un ministerio con Jesús trae descanso, no cargas. Levante mano. Vea, vamos a sincerarnos para los que sirven en la iglesia. Esto es una palabra que es verdad. O para los que en algún momento hemos servido en una iglesia. ¿Cuántos se han cargado con tanta cosa dentro de la iglesia que usted cree tener los 2 puños llenos y creer que estás bien, pero estás cansado? ¿Cuántos? Yo soy el primero. A ver, levanten mano. ¿Los puedo nombrar? Bueno, acá Ingrid, Karen, Tatiana se ríe, Miguel, Karen otra vez, por doble. Descansan en el Señor, hija. Y yo me he cansado. Pero dice Eclesiastés que es mejor tener un puño lleno, pero con descanso. Y eso solamente lo podemos hacer cuando entendemos la simplicidad. Proverbios 14:15. Dice lo siguiente: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Si nosotros interpretamos este proverbio de que el simple lo cree todo, mire, cuando uno no le mete tanta complicaciones a las cosas, uno ve las cosas más fáciles en el buen sentido de la palabra. Cuando realmente nosotros empezamos a ser simples en nuestra cristiandad, de no meterle tanto activismo, tantas acciones a nuestra vida espiritual y empezamos a ver lo simple, empezamos a creer mucho más en lo que Jesús puede hacer con nosotros. El sistema nos ha enseñado que si vos no ayunas 3 días a la semana, el sistema, vuelvo y digo, la Biblia lo puede enseñar, sí, y si tú lo puedes hacer, hazlo. Es un mensaje que no quiero que malinterpretes. Si tú puedes orar, ora, ayuna los días que tú quieras, pero es por tu convicción, porque tú lo deseas. En la simplicidad de tu deseo, tú puedes decirle al Señor, hoy voy a ayunar, en algo tan simple. El sistema nos ha dicho que si no oramos, si no venimos a la iglesia, si no servimos, si no respetamos, si no cumplimos, estamos alejados de Dios. No servimos para la obra. Somos aptos. En mi momento me gané regañada solamente porque quizás no me levanté a orar a las 4 de la mañana. Y se complicaba la vida. Se nos complica la vida cuando tenemos que correr por un activismo y por un sistema y no disfrutamos realmente de las bendiciones que Dios nos da. Así de simple. Así de simple nos complica. Pero Dios lo que nos enseña es que, uno, Jesús tuvo una simplicidad de relación con su Padre sencilla. Jesús dijo, hacía los milagros y le decía a sus discípulos, ya vengo, voy a orar. Simple. Buscaba un lugar en el desierto, buscaba un lugar en el campo, buscaba un lugar quizás en una casa y oraba. Simple. Sin tanto protocolo, tanto sistema, tanto proceso. En la simplicidad de cómo Dios obra por medio de nosotros. Y esto me rompió a mí el corazón. El día que Dios decidió llevarme a un lugar donde nunca quise haber estado en ese momento, pero que le doy gracias hoy en día que estuve allá. Llevarme a un lugar donde era una cárcel de migración, donde pude conocer personas maravillosas. Acá está mi amigo Anderson, fiel también con Usana Living, un fruto de la simplicidad de Jesús.
Obviamente en ese lugar no podía tener un micrófono, no podía tener un ministerio de alabanza, un mechudito con una guitarra, otro mechudo con el bajo, un gomelito en la batería, el pianista, no lo pudimos tener, no pudimos tener las luces, no pudimos tener el último sonido, solamente tuvimos, o Dios tuvo la simplicidad de usar esta voz, de usar este flaquito para expandir el evangelio de él. Y ver cómo Dios, por medio de la simplicidad del ministerio, de la simplicidad sin necesidad de tener tantas cosas y tanto protocolo, y aún mejor, sin la necesidad de que un ser humano me ungiera o pusiera las manos sobre mi cabeza y me decía, ahora el Señor te encomienda y te manda la obra. Nunca pasó sobre mi cabeza eso. No entendí que cuando Dios quiere orar por medio de nosotros y nosotros aprendemos su simplicidad, Dios obra de una forma especial. Pude ver cómo un cojo se le creció el pelle, pude ver cómo un diabético fue sano, pude ver cómo la mamá de un caso que nunca conocí fue sana de cáncer, pude ver cómo muchos hombres en medio de un patio grande, Anderson me confirmará como a 38 grados centígrados, porque eso era en Texas, Houston, Texas, y ver que a pesar de la calor de la 1 a 2 de la tarde, porque nos acaban después del almuerzo o antes del almuerzo, en la simplicidad de Jesús, ver cómo muchos hombres de cada nacionalidad, puertorriqueño, salvadoreño, mexicano, grandulones, chiquitos, se arrodillaban y se postraban a adorar a Jesús. En la simplicidad. No necesité una cartilla, no necesité un protocolo de servicio, no necesité un ministerio de alabanza, no necesité luces, no necesité micrófono, solamente el deseo y la simplicidad de expandir su evangelio. A veces nosotros como iglesia nos complicamos la vida poniendo tantos protocolos, tantas reglas para que la gente sirva, y en vez de aceptarlas y hacerlas funcionales, las alejamos y las volvemos improductivas. Ahora bien, no estoy en contra de la formación de cada iglesia, porque también la palabra dice que no podemos poner neófitos a predicar la palabra de Dios. Cuando me refiero a procesos, en esos procesos extensos que te ponen 1 año y medio, 2 años, 3 años, de aquí en 3 años miramos si puede servir. Ni sucedió eso con Pablo, ni siquiera con nosotros. Pero así está la simplicidad. Es tanta la simplicidad de Dios que muestra en la Biblia que de 613 mandamientos los simplificó a 2. 613 mandamientos habían en el Antiguo Testamento y los simplificó a 2. Mire esto tan bello también. Es tan simple Dios que aun siendo el soberano, el Dios y el Todopoderoso, simplifica tanto las cosas que Él, en vez de esperar que nosotros lo busquemos, Él nos busca a nosotros. Así de simple. Él no se complica la vida. Y algo que he mirado, un patrón bíblico, que estoy leyendo la Biblia, es que Dios se ha preocupado más por Él buscar al hombre que preocuparse que el hombre lo busque a Él. Aún desde el principio, porque cuando Adán y Eva pecaron, adivine quién preguntó dónde estaban. Adivine. Adán y Eva no pecaron y dijeron, ay, ¿dónde estás, Dios? No, Dios dijo, ¿dónde están? Los estoy buscando. Dios buscó a Moisés en la zarza. Dios buscó a José en sus sueños. Dios buscó a Elías en la cueva. Jesús buscó a sus discípulos. Jesús salió al encuentro de Pablo. Jesús siempre salió al encuentro y aún Apocalipsis nos enseña que Él tocará la puerta y si le abriéramos, Él entrará y cenará con nosotros, porque el que toca la puerta es el que busca. Así de simple es Dios. Pero el sistema, el protocolo, la religiosidad, nos ha introducido el pensamiento erróneo que entre tú más hagas, más estás buscando de Dios. Cuando es al contrario, Jesús nos buscó primero. Aún dice la palabra que antes de que el mundo fuera fundado, ya estaba pensando en ti. Que cuando estabas siendo formado en el vientre de tu madre, Él te puso un nombre. Aún dice la palabra que nosotros no lo amamos primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Simplicidad. Nosotros no tenemos que añadirle nada más a la gracia, solamente tenemos que darle un corazón sincero, contrito y humillado, lo cual no desprecia a Dios.
Eso es simplicidad. La simplicidad de ver el cielo, la simplicidad de que tú en medio de tu trabajo puedes tener una relación con Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha llevado a esa simplicidad. A veces los líderes religiosos nos enseñan que si tú no doblas rodilla y si no estás dentro de la iglesia, no estás orando. Y como nos han metido ese sistema, entonces creemos que el único patrón de oración que nosotros tenemos es el de que siempre tenemos que estar en un lugar encerrados, ¿sí? Dispuestos para orar. Pero algo que he enseñado y me gusta enseñar es que hay dos formas de relacionarse con Dios. Una, la comunicación y dos, la intimidad. Y para los que somos parejas le pongo este ejemplo. Yo tengo intimidad con mi esposa, pero también tengo comunicación. Pero las dos cosas no son las mismas. Cuando hablo de intimidad, ya sabemos, ¿no? Es algo íntimo entre ella y yo. Pero la intimidad no se vive en todo momento. ¿Sí me hago entender? ¿Se me hago entender? Yo no estoy a toda hora íntimamente con mi esposa porque no podemos. ¿Mm? Pero sí estoy en constante comunicación con ella. Y Dios me ha enseñado que a la intimidad hay que añadirle comunicación. Así como estoy en constante comunicación con mi esposa, estoy en constante comunicación con Dios, hasta el punto que me lo imagino caminando conmigo. Simple. Hasta el punto que me lo imagino en la silla del copiloto cuando voy manejando. Y puede sonar loco, a veces volteo a mirar y quizás tangiblemente no hay nadie, pero puedo ver que Jesús está ahí y volteo a mirar y le hablo como si estuviera ahí. Simple. Esta es la simplicidad de la comunicación que podemos tener con Dios. La intimidad la puedes tener puertas cerradas, tú a solas, tú solamente con Dios. Que nadie te distraiga. Claro que sí es importante. Pero es que sí me sirve tener intimidad con mi esposa si en el resto de la semana ni nos hablamos. No sirve. Yo puedo tener intimidad con Dios a puertas cerradas, pero mi comunicación puede ser constante con Él en el trabajo, en la ciudad. Quizás en el bus puedo hasta hablar, he llegado al punto hasta hablar solo con Él y que la gente me mire con quién está hablando. Así, solamente yo entiendo. Meditar, simple. La vida espiritual se trata de simplezas. Jesús fue simple en su ministerio. Jesús fue tan simple que fue a una fuente y se encontró con la samaritana. Y le habló. Jesús fue tan simple que llegó y se acercó a la mujer adúltera y solamente le dijo estas dos palabras. Pues vete y no peques. Bueno, 4 o 5. Vete y no peques más. Pero Jesús nunca le dijo, vete, ven, tienes que pasar esta cartilla, tienes que pasar este sistema, pasar este protocolo, pasar esto y lo uno y lo otro para que me sirvas. No. Jesús nunca le puso más cargas a las personas que sanó y liberó. Al contrario, las hizo libres. E inclusive personas que sanó. Ellos le dijeron, Señor, maestro, queremos seguirte. Y el Señor le dijo, no me sigan, vayan más bien y enseñen a la gente lo que Dios hizo en ustedes. Simplicidad. Así de simple. Y ya para cerrar, algo que me enseñó mi hija la semana pasada, acá allá en California está lloviendo, pasamos del verano al invierno. Mi hija, estamos todos en la sala, todos queriendo estar dentro de la sala porque estaba lloviznando y había un charquero quizás afuera, agua. Y llega mi hija y se pone sus botas de lluvia y nos dice, papá, mamá, ¿puedo salir a saltar en los charcos bajo la lluvia? Quizás si fuéramos protocolarios y si fuéramos dogmáticos diríamos, no, porque se va a mojar y se va a enfermar. Y a veces como líderes religiosos somos así, hey, pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ser libre? ¿Quiero hacer esto? No, porque aquí las cosas no se hacen así. Nos complicamos la vida. La respuesta de mi esposa y yo hacia mi hija, porque lo entendimos, le abrí la puerta a mi hija, ve y salta y sé feliz bajo la lluvia. Y yo cerré la puerta y le dije a los que estamos ahí reunidos con la familia, les dije la simplicidad de la vida. De que muchos quizás anhelamos tantas cosas, pero solamente mi hija deseó una cosa, saltar bajo la lluvia.
y en la ventana la veíamos lado a lado, y allá escuchando esos charcos, escuchando a la vez su risa. No nos compliquemos, no te compliques con la relación que tú tengas con Jesús. Así de simple es que tú cualquier momento te relaciones con Él. Basta ya de que la religión nos enseñe que Dios está lejano como un Dios furioso y pragmático, que siempre está enojado y que tenemos que hacer cosas para alivianar su ira. No, eso es lo que el sistema nos enseña y nos quiere enseñar. ¿Quieres agradar al Señor? Sírvele. Como si ya no quizás fuera suficiente el haber cambiado nuestra vida para Él. Sí, con errores aún y todo. Nadie es perfecto. Pero solamente asumo que dice la palabra que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todo aquel que corrige su camino, creo yo, de buen corazón y con un arrepentimiento genuino, puede sacarle una sonrisa a Jesús. Basta ya que el sistema nos enseñe eso tan complicado. La simplicidad de Dios es que Él nos quiere ver como un padre. Así de simple nos podemos acercar a Él como un hijo a su padre. Yo no le pongo protocolos a mi hija para que se acerque a mí. Charis, para que tú me hables, primero tienes que desamarrarme los zapatos, ponerme las chanclas, darme un beso en cada pie, tienes que irme a hacerme un tinto, y le pongo reglas, y después de que hagas eso, si vienes y me hablas. No, yo sería un mal padre. Pero a veces nos olvidamos de la simpleza de que Dios, aparte que es Dios, es un padre. Y que lo tenemos ahí al lado. Dios, Jesús está ahí al lado donde tú estás. Jesús estuvo con mi hija saltando en la calle. Yo lo sé que Jesús estuvo ahí mirándola y observándola. Y si Jesús estuviera presente en cuerpo físico, imagínate quizás las últimas bobadas, por decirlo así, o cosas infantiles que hicimos en algún momento, como saltar en la lluvia, jugar a las cosquillas. ¿Mm? Cuando jugaste con tu hijo, no sé qué cosas hayamos hecho últimamente, te puedo asegurar que Jesús estuvo ahí. Para los que cumplieron años en este mes, es que los de noviembre somos los mejores. Jesús, creo que también estuvo ahí cantando nuestro Happy Birthday y partiendo una torta. Así de simple es Jesús. La simplicidad. Y cuando entendamos y empezamos a trabajar nosotros como iglesia, que lo más simple, en medio de la simplicidad, podemos hacer grandes obras y grandes cosas, ahí la iglesia va a crecer. Ahorita que está el auge de la película de Michael Jackson, ya les dije la vez pasada que soy fan de Michael Jackson como músico, como persona, y más como músico lo he entendido más y digo, wow, este man es un maestro. Y en lo que yo quiero estudiar como producción musical hay una materia que se llama desarmar obras o desarmar canciones y fracciones. Y todo lo que hace Michael Jackson y de la mayoría de sus canciones icónicas está formada por cosas simples, sencillas, pero que formaron conjuntamente una obra maestra. Para los que quizás han escuchado música de Michael Jackson, no sé si todos algún momento la han escuchado, una canción icónica de él es Billie Jean, que empieza con una simple batería. Tum, tan, tum, tan, tum, tan, tum. Toda la canción básica. Solamente hace cortes para entrar y salir del coro y no más. Y tum, tan, algo simple. Lo acompaña una melodía del bajo tan simple que así va en toda la canción. Algo simple, 3 notas. Y toda la canción va así. El bajista no se despeluca. Y después va una compañía de unos violines que solamente tocan 2 notas. Toda, a excepción del coro, la canción va así. Y es una obra musical. De cosas tan simples, vamos a hacer grandes cosas. Cuando entendamos lo simple que es comunicarse con Jesús, la
simplicidad de servirle a Jesús, sin tanto protocolo, la iglesia va a crecer. ¿Sabe cuántas? Y me he enterado, y no lo digo de mala forma, sino para que me entiendan el ejemplo. ¿Cuántos líderes que me conocieron y que saben que estoy haciendo esta plataforma le han dicho a sus discípulos que ni siquiera volteen a mirar acá? Se complican la vida y nos complican la vida. Y nos complicamos la vida entre nosotros solamente porque no estoy dentro del sistema de ellos. No te conectes con ese muchacho que está en rebeldía. No te conectes porque eso no es de Dios. Tanto protocolo y sistema nos ha complicado tanto que nos volvemos improductivos como iglesia. Y no lo digo hoy porque esté preocupado porque antes nos conectábamos 50, ahora nos conectamos 26. Yo no me preocupo por eso. Yo sé que vamos con la ayuda de Dios y espero que Dios me corrija en el camino, que vayamos por buen camino. No nos compliquemos. Al contrario, apoyemos los demás ministerios. Yo soy de los que le doy like a las iglesias que asistí. Así quizás muchos ahí me hayan dado la espalda y se hayan olvidado de mí. Les doy like y les digo, Señor, bendícelos, bendícelos, porque yo salí de ahí y sé que son ministerios de bendición. Conozco a sus pastores, conozco a sus líderes, bendícelos. Como yo, tienen errores, claro. Osana Livi va a tener errores, claro que sí. Solamente le digo al Señor que me dé un corazón humilde para corregirlos y escuchar y corregir. Pero no nos compliquemos. Simplifica. Jesús quiere simplificar tu vida. Jesús quiere simplificar nuestra relación con Él. No necesitas ser el superpastor ni el superungido para que abraces a alguien y ores por él. Simple. Dios te puede usar. Ay, no, es que esa oración se la dejo al pastor. No. Simplifica. Abraza. Ora por esa persona. Te sorprenderás de lo que Dios puede hacer por medio tuyo. No te compliques más pensando, ¿será que oro por esta persona si mi pastor no sabe? Espere, llamo primero al pastor, llamo primero al líder si puedo orar por vos. Nos complicamos. Y ahí no está la simplicidad de Jesús. Cuando tú lees realmente el Evangelio con un sentido propio de conocer a Jesús, vas a encontrar que Jesús fue así de simple. Así de simple. Comió con sus discípulos. No preocupó por lavarse sus manos. Comió como un amigo después de una gran recocha, de un juego de fútbol. Comió con sus discípulos y sus amigos. Así de simple fue Jesús, que se sentó con una samaritana en la fuente. Así de simple fue Jesús, que se sentó con 10 leprosos, les habló, los sanó. Así fue de simple Jesús, que solamente sintió que salió poder de su manto porque una mujer con fe lo tocó. Así de simple hizo un milagro. La simplicidad de Jesús es la que debemos aprender. No nos compliquemos más, añadiendo más cosas al Evangelio y a la gracia que no nos competen. Ya Cristo lo pagó todo. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a Escuela Bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.